Bienvenidos a nuestro documental, creado por y para los jóvenes estudiantes de nuestra universidad favorita. Aquí sumergiremos nuestros oídos a la hermosa obra poética de uno de los más grandes autoridades literarias, César Vallejo. A través de sus palabras nos conduce a los rincones más secretos e íntimos de nuestro ser. César Vallejo emigró a Europa en el año 1923, conociendo diferentes lugares: Berlín, Madrid, Budapest, Bruselas y Moscú. Vivió en Europa 15 años, en donde contrajo matrimonio con Georgette Philippard, de nacionalidad francesa. En París dio inicio a su revista favorable París Poema. En 1928 y 1929 parte a Moscú y en 1930 viaja a la madre patria, en donde publica su segunda edición del Trilce. En 1931 vuelve a viajar a Moscú, donde presentó la obra de El Tungsteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se inscribió en el Partido Comunista Español. En el mismo año retornó a París, donde pasó momentos difíciles en la ilegalidad. Tras desatarse la Guerra Civil Española, recolectó dinero para la causa republicana. Entre sus obras resalta la obra de teatro Moscú contra Moscú, de nombre Entre las dos orillas corre el río. Posteriormente a su fallecimiento se encontraron Poemas humanos en 1939 y en España Aparta de mí este cáliz en 1940, dramática visión de la guerra y expresión de su madurez poética. César Vallejo comenzó su carrera como profesor en 1915 en la ciudad de Huamachuco, en la región La Libertad. En ese entonces trabajó como maestro de la escuela primaria en la zona rural de Santiago de Chuco, un lugar que influyó profundamente en su obra literaria. Durante este periodo, Vallejo experimentó la realidad de la vida campesina y la injusticia social, de temas que se reflejaría más adelante en su poesía. Después de su experiencia en Santiago de Chuco, Vallejo se mudó en la ciudad de Trujillo en 1916. Allí trabajó como profesor en el Colegio Nacional de San Juan, una prestigiosa institución educativa de la época. Durante su estadía en Trujillo, Vallejo se relacionó con su círculo literario y artístico local, estableciendo contactos con otros intelectuales y participando en eventos culturales. En esta etapa de Trujillo fue fundamental para su desarrollo como escritor y su acercamiento hacia las vanguardias artísticas de la época. En 1923, Vallejo viajó a Europa con la intención de continuar sus estudios y ampliar sus horizontes literarios. Durante su estadía en España y Francia, vivió una serie de dificultades económicas y enfrentó una creciente crisis personal. A pesar de ello, logró publicar algunos de sus trabajos y estableciendo contactos muy importantes con figuras literarias de la época. Durante su tiempo en Europa, Vallejo también tuvo la oportunidad de enseñar literatura española en la Universidad de Madrid. Vallejo regresó en Perú en 1930 a pesar de sus problemas económicos y su deterioro en salud. Continuó involucrando en la docencia en Lima. Trabajó como profesor de literatura en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. En la Universidad Federico Villarreal, Vallejo dejó una huella duradera como profesor y figura literaria en la zona cultural de Lima. Bueno, en el análisis de Paco Yunque, César Vallejo tuvo un pensamiento marxista, un pensamiento basado en un sistema filosófico, político y económico, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. En cuanto a Vallejo como marxista, en la obra de Paco Yunque, busca abordar un prioritario de información, así como de reivindicación de la lucha de las clases sociales, con el objetivo de concientizar al lector en dos aspectos: en lo que sería en la injusticia y en el abuso de poder. El cuento Paco Yunque, del autor César Vallejo, nos narra el abuso de poder y discriminación hacia las personas que son de situación humilde o pobres. Este inicio donde Paco Yunque llega al colegio con su mamá y se sorprende ver la multitud de tantos niños y la concurrencia de que nunca hay tanta gente. Paco Yunque entra al salón de clases y el profesor le designa sentarse con Paco Jariño. Es aquí donde despierta el enojo de Humberto Grieve, lo cual espera que salgan del salón y en el recreo ocasionarle patadas, insultos, y aquí es donde Paco Yunque se pone a llorar y no sabía qué hacer.
quien trabajaba en su casa como escribienta. Luego del recreo el profesor revisa la tarea que había dejado, pero en el lapso del tiempo Humberto Grieve solo hizo dibujar en su cuaderno. Mientras todos hacían su tarea, finalmente a escondidas logró arrancar la hoja del trabajo de Paco Yunque y presentarlo al profesor, como si fuera suya. Paco solo lloraba porque no tenía la tarea. Por tal hecho, Humberto Grieve es solicitado y nombrado por el director como el alumno de la semana. En la obra de Paco Yunque evidenciamos el abuso de poder de las altas clases, que se refleja a través de la denegación de la dignidad. Sin embargo, esto remonta de hace muchos años atrás, e incluyendo en la actualidad, esto se sigue llevando a cabo, siendo así que no solo sucede en el ámbito escolar, sino también en la vida diaria de cada persona. Ante ello, podemos evitar esto inculcando desde pequeños a los futuros jóvenes que un día reflejarán sus valores ante la sociedad. A la conclusión que podemos llegar en esta obra, Paco Yunque, es que nos llega a mostrar un cuadro donde existe la discriminación e injusticia junto a la humillación hacia una persona indefensa, que solo atinaba a bajar la cabeza ante estos tipos de maltrato, ya que el que lo propicia era una persona de dinero y poder. Con respecto a esto, debemos evitar todo tipo de maltrato hacia otras personas y aprendemos a tratar bien y no discriminar entre nosotros. Recuerde que el relato resulta ser asimismo una denuncia enérgica contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándolos psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que les ocasiona. Esperamos que haya despertado en ti un nuevo amor hacia la literatura y que sigas explorando el inmenso mundo sobre esta.